Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola, hola, queridos amigos, gracias. Gracias por recibirnos en sus casas a esta hora del día en nuestro programa. Aquí en lo que corresponde ahora, consulta con el neurólogo, nuestro consultorio neurológico. Y hoy día tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Palomino, médico neurólogo del Hospital Nacional de Lima Este de ATE Vitarte. Hoy día vamos a hablar de una de las afecciones que más nos podría comprometer no solo nuestra vida, sino la calidad de vida en el futuro. Porque se trata de lesiones a nivel cerebral a través de lo que se conoce o se conocía con el nombre de accidentes cerebrovasculares. En otros países se dice ACV, accidente cerebrovascular, AVE, accidente vascular encefálico, lo mismo, SB, enfermedad cerebrovascular, como se dice en Perú actualmente. En realidad se trata de afecciones que tienen y que comprometen al aparato circulatorio a nivel cerebral. Existen de dos tipos. Uno, por hemorragia o ruptura de un vaso sanguíneo, enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y el otro, que es por la obstrucción de un vaso sanguíneo que impide la irrigación adecuada de alguna zona en el cerebro, que es la enfermedad cerebrovascular isquémica. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el infarto cerebral, ECV isquémico. Bienvenido, doctor Palomino, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de esto, que es más frecuente de lo que la gente piensa. Gracias, doctor Borda. En efecto, esto es muy importante, ya que representa la primera causa de discapacidad a nivel mundial, imagínense, y tiene altas chances de mortalidad. A veces 1 de cada 4 personas va a tener un infarto cerebral en su vida, entonces, y esto aumenta con la edad. Entonces es un dato muy importante, porque imagínense todos los que estamos acá. Y se asocia, doctor, a enfermedades como la diabetes y la hipertensión directamente. Porque estos son factores de riesgo que pueden conllevar a la presentación de un ECV isquémico. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos entender el ECV isquémico? Yo siempre le digo a mis pacientes, es aquella entidad en la cual ocurre también en forma súbita y repentina la oclusión de un vaso sanguíneo. Tenemos tuberías que llevan sangre al cerebro, la bomba es el corazón, como sabemos, y esas tuberías pueden ocluirse. Y pueden ocluirse, como yo les digo, por el sarro que se acumula en las tuberías, que es las placas de colesterol, producto de dislipidemia, que es el colesterol elevado, una presión arterial que se eleva también, diabetes que no se controla adecuadamente, o también puede venir desde la bomba del corazón que dispara unos coágulos y evita que irrigue esa zona del cerebro. Es como si no irrigara esa planta, por lo tanto se marchita. No irriga esa zona o tejido cerebral, por lo tanto se marchita también, provocando los síntomas discapacitantes. De acuerdo, y los síntomas van a depender de qué vaso sanguíneo es el que se ha obstruido, porque según la zona y la localización dentro del cerebro va a presentar uno u otro síntoma, porque el cerebro tiene sus partes y sus funciones. Entonces, si es una zona, por ejemplo, occipital, lo más probable es que haya problemas en la visión, porque la zona de la visión está en la región occipital. Si es parietal, puede haber afasia. Ah, sí. ¿No? O sea, y cada zona tiene sus síntomas, doctor. No, lo que usted dice es bastante cierto, ya que tenemos bastantes territorios cerebrales. Uno es el lóbulo frontal, parietal, el temporal más abajo, el occipital, y uno se encarga de mover el brazo derecho, el otro se encarga de mover o levantar la pierna, el otro de mantener los gestos, y el otro de la visión y no tener una visión doble. Y acaban
y tenemos que tener cuidado con algunas señales de alarma que yo creo que tenemos que prestar atención. Perfecto, las tenemos acá. Sí, claro. Vamos, acompáñenos por favor a nuestra pantalla, queridos amigos, porque esto es muy, muy importante. Doctor, ¿me permite un segundo, por favor? Lo que quiero decir es, amigos, que esto, por presentarse de manera imprevisible, violenta o súbita, sí dependemos del entorno. O sea, acá dependemos de la conducta de las personas que están a nuestro lado al momento de presentarse esta emergencia. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Y qué tenemos que prestar atención aquí? Los siguientes señales de alarma. ¿Cuáles son? Vamos a señalarle primero vértigo agudo, súbito, repentino, que no para, que se encuentra constante, acompañado, cualquiera de ellos, inestabilidad severa. Es decir, no me puedo poner de pie, tengo que apoyarme, tengo que sostenerme o me tiene que alguien levantar o llevar. Estás bailando en una fiesta y te caes. En efecto. ¿Ya? O sea, eso ya es motivo, porque ¿qué pasó? ¿Te tropezaste, te doblaste el pie? Y ya no puedes ponerte de pie. No sé qué me pasó y ya me caía, ¿no? Tercera señal, visión doble. Vemos doble, no borroso, distinto acá. No, yo veo borroso y ya necesito cambiar mis lentes porque... No, visión doble de forma súbita también debe llevarnos a una señal de alarma. Como es esta también, dificultad para hablar. Los neurólogos lo conocemos como disartria, pero ustedes entiéndanlo como que no puede emitir el lenguaje, no puede articular las palabras o no puede hablar ninguna palabra, por así decirlo. Doctor, una cosita, yo quisiera hacer... Por favor... No, me siento bien. Así. ¿Ya? Exacto, nos ayuda usted muchísimo, doctor. Así, exacto. ya, porque nos ha pasado y son las formas. Pero ante eso, el amigo, el entorno tiene que reaccionar. Porque este es súbito y esto requiere tiempo. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver, perfecto. El otro, debilidad facial o parálisis facial. Así como hay una entidad que es la parálisis facial periférica, que es benigna, sin embargo, a pesar de ello, una debilidad facial, caída facial, acompañado de los otros síntomas, tiene que llevarnos a urgencias también. Así que tengámoslo en cuenta. Y el último, que no es menos importante, sino también muy importante, debilidad en un brazo o una pierna. No puedo levantar este brazo, y ya no. Y estoy acá, y no lo puedo hacer. Y tampoco puedo levantar la pierna, y estoy que me voy para un lado porque no lo puedo hacer. Esos son datos importantes que nos pueden llevar a la presentación de un SB isquémico. Totalmente de acuerdo. Y acá, doctor, perfecto, porque esas son las cosas que uno puede ver. Y acá podríamos hablar, doctor, si pasamos a la siguiente, sí. Nos gustaría... ¿Por qué es tan importante el tiempo, doctor? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos... ¿Cómo se produce primero el infarto cerebral? Vayamos con la imagen, por favor. Vean acá que es esta placa que yo le estaba comentando que es el sarro de la tubería. En este caso es una placa de colesterol que está impidiendo el pase de sangre con oxígeno, nutrientes al cerebro, y eso va a generar un infarto cerebral. Eso va a generar que se pierda la función de un tejido cerebral y por lo tanto bastan 3 minutos, apenas 2 o 3 minutos que no lleva sangre al cerebro, que esa parte del cerebro se muere. Esa parte se infarta, término médico, y esto va a generar la discapacidad correspondiente y puede generar ello mucho tiempo. Tiempo es cerebro. Así como en el infarto el tiempo es músculo cardíaco, es corazón, en el cerebro arriba depende mucho de la reacción de tu entorno para poder salvar esta emergencia. Segundo lo que hice, ¿por qué? Porque si no actuamos tenemos medicamentos actualmente que ya pueden ayudar a revertir esto, pueden ayudar a disolverlo. Sin embargo, que el tiempo es cerebro, como usted dice, porque disponemos de menos de 5 horas, 4 horas y media para poder hacerlo. Hay algunos otros estudios que nos indican que pueden ser un poquito más tiempo, pero si logramos acudir a urgencias en ese tiempo prudencial, podemos revertir este cuadro. Así que es por eso el tiempo es cerebro. El tiempo es cerebro. La última, por favor, y acá es donde vamos a ver. Depende de la zona. En efecto, esto es algo más figurativo, no se ve así, pero para que nos entienda el público, vamos a ver que va a depender de la zona del cerebro en la cual va a producir que no pueda levantar el brazo derecho, en este caso, que no pueda levantar y no pueda mover la pierna izquierda, la pierna derecha en este caso también, o que pueda producir vértigo súbito con inestabilidad y pueda hacer un infarto
infarto acá en el tronco, la parte del cerebelo que está más acá pegada. Entonces, dependiendo de la zona, nosotros vamos a pedir imágenes de estudios cerebrales, y tomografías, resonancias para poder identificar dónde está el origen del infarto. Doctor, por favor. Ahora. Doctor, yo lo digo porque hace muy poquito hemos tenido además unas charlas de primeros auxilios y una de las emergencias vasculares cerebrales que se producen son estas. Y lo digo porque datos tan simples como no puede agarrar el vaso. No, estamos en la casa, en nuestra mesa, y al señor, a la señora, se le cae el vaso de la mano. Quiere agarrarlo y no puede. Eso es el último punto que estaba ahí, debilidad muscular de brazos o piernas. Sí. O sea, ese ya es un signo de alarma y no hay que esperar que se presenten todos. Con un signo de alarma ya es suficiente para tomar la decisión de partir al hospital. Sí, segundo lo que usted dice, ya que no necesariamente tiene que ser debilidad completa, que el brazo se caiga, sino una debilidad leve en la cual uno se conoce, sabe cuál es su fuerza, y si nota que lo ha perdido súbitamente, debemos acudir a urgencias. Debemos prestar atención porque tenemos muchos pacientes que llegan a la emergencia, a veces llegan ya después porque dicen, no, hemos esperado que pase toda la noche a ver si se le pasa. Claro. Y ya pasaron más de 12, más de 24 horas, cuando ya, en este caso, tenemos que tratar ya la discapacidad, doctor. La discapacidad. Y en este caso, además, los infartos tienden a agrandarse. Sí. O sea, lo que antes era así, después, por no recanalizar ese vaso sanguíneo y realimentar esa zona cerebral, termina siendo este tamaño, lo que hace mayor discapacidad, de la cual es a veces muy difícil de recuperarse. Nuestros hospitales, gracias a Dios, tenemos buenos hospitales en los cuales contamos con medicamentos para poder ayudar en este tipo de casos, incluido el mío, el Hospital IMEST Vitarte. ¿Qué debemos hacer? Apenas sentimos esto, acudamos con el médico y el médico especialista identifica a ellos, se activa un código que es el código ictus, código de infarto cerebral, donde todo actúa rápidamente y podemos identificar si es que estamos ante esta entidad. Y así tratamos y evitamos que se infarte más, que muera más ese cerebro, y con ello incluso la discapacidad es menor. Así que es por ello la importancia de este caso. Perfecto, doctor. Creo que hemos tocado así la carnecita del ACV, SB en nuestro país. Así hemos hablado del infarto cerebral, SB isquémico. Otro día tocaremos el otro tipo de accidente, que es el hemorrágico. Le agradezco muchísimo al doctor Carlos Palomino. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Nosotros regresamos con más. Doctor, claro, yo me imagino. Primero quisiera que me haga recordar. ¿Neonato es hasta qué edad, doctor? 28 días, hasta los 28 días de nacido. Se considera neonato. Neonato hasta los Desde que nace hasta los 28 días. Y ahí ese es el periodo en el cual el neonatólogo, además, al momento de dar el alta, hace como en un avión, ¿no? El checklist. Así ¿no? es. Plac, 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 ok, uy, vamos a fijarnos en esto el próximo examen, ¿no? Y de ahí check, 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 y se va de alta el paciente y revisa después su guía y vamos a revisar algo, por ejemplo, una ictericia neonatal, algo para irlo manejando. Las pruebas de sangre, un niñito, ¿se le hacen pruebas de sangre rutinariamente al momento de nacer? Sí, lo que es grupo sanguíneo y lo que es hemoglobina. Si hay algún factor de riesgo, también se le pide glucosa, ¿no? Hola, queridos amigos, muchas gracias. Estamos en nuestro programa todos los días a las 2 de la tarde y hoy nos corresponde una consulta con el neonatólogo. El día de hoy nos acompaña el doctor César Samamé, médico neonatólogo del Hospital San Bartolomé. Bienvenido, César. Doctor Samamé, muchas gracias por estar acá. Vamos a tocar un tema delicado, difícil, complejo, llamado emergencias neonatales, es decir, aquellas emergencias que se producen casi inmediatamente después del nacimiento. Y bien nos dijo el doctor antes de comenzar,
hay que saber lo que es una urgencia versus una emergencia. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Lo decimos porque esto generalmente lo ve un médico, pero también este programa va dirigido para aquellos médicos jóvenes que están en busca de una especialización y en la familia, para que las personas estén pendientes y aprendamos todos un poquito acerca del comportamiento humano y de cómo son estos signos y síntomas. Bienvenido, doctor Samamé. Emergencias neonatales. Lo primero que se me ocurre es bebitos que nacen con bajo peso al nacer, retardo del crecimiento intrauterino, con una prematuridad, con unas desventajas con respecto a un niño que nace fuerte, sólido, bien nutrido, bien alimentado. Es lo primero que se me ocurre cuando pretendemos conversar de esto. Bien, gracias por la invitación. Hay que diferenciar lo que es una emergencia y una urgencia, ¿no? La emergencia es aquella condición donde está en riesgo la vida del paciente. Y urgencia es aquella que no está en riesgo, pero que si no se trata a tiempo puede convertirse en una emergencia. Si hablamos de emergencias intrahospitalarias, digamos, el recibir a un bebé prematuro extremo, por ejemplo, menores de 1 kilo, constituye una emergencia. Hay que reanimarlo lo más pronto posible y adecuadamente por médicos capacitados. No solamente el recibir al bebé, sino que hay casos, por ejemplo, pacientes que han sido hospitalizados y que convulsionan por alguna malformación cerebral o que tengan un sangrado por un hemangioma que tuvieron en la cavidad gástrica. Son emergencias que hay que actuar rápidamente porque cuanto más tiempo se deja pasar, mayor probabilidad de daño cerebral. Ahora, una vez que ha salido de alta el paciente, nosotros, los médicos y todo el personal de salud, estamos en obligación de decirle a la familia los signos de alarma que corresponde y que la mamá debe saber. Por ejemplo, que no llore, que no lacte, que succione poco, que llore persistentemente, que se ponga moradito, que tosa. Cualquier condición que la mamá vea y diga, no sé qué tiene, pero algo tiene, es motivo suficiente para llevarlo a una emergencia pediátrica. Qué bien que lo aclare, Doc, de verdad. Qué bien que lo aclare, porque esto además hasta lo perciben las mamás, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. A veces para nosotros los pediatras no lo consideramos una emergencia o una urgencia, pero para la mamá sí. El estreñimiento, el que no haga 2 días de posición, que muchas veces puede ser normal, para ella es una urgencia, pero para nosotros puede ser algo significativo, pero hay que atenderla, hay que calmar a la mamá, porque en eso está la atención de salud, el bebé y la mamá, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las urgencias más frecuentes que vemos en los hospitales? Una de ellas es ictericia, otra es que llora mucho, otra que no quiere lactar o hace la deposición dura, y ahí hay que indagar pues qué tipo de alimentación está recibiendo, ¿no? Para ayudarla, y si hay una técnica de lactancia inadecuada hay que enseñarle. Inclusive cuando la mamá tiene grietas en el pezón, el bebé succiona leche acompañada de sangre. Imagínate que el bebé cuando vomita leche con sangre. La mamá es horrorizada, ¿no? Por eso nosotros cuando vemos esos casos lo primero que hacemos es revisarle los pezones si tiene grietas o no, ¿no? Y calmarla que esto va a pasar, ¿no? Va a producir una gastritis por la sangre, ¿no? La sangre irrita, Claro. La sangre inflama. Inflama, así Inflama. Doctor, claro, yo me imagino. Primero quisiera que me haga recordar. ¿Neonato es hasta qué edad, doctor? 28 días, hasta los 28 días de nacido. Se considera neonato. Neonato hasta los Desde 20 que nace hasta los 28 hasta los días. 28 días. Y ahí ese es el periodo en el cual el neonatólogo además, al momento de dar el alta, hace como en un avión, ¿no? El checklist. Así ¿no? es. Plac, 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 ok, uy, vamos a fijarnos en esto el próximo examen.
¿no? Y de ahí check, 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 y se va de alta el paciente y revisa después su guía y vamos a revisar algo, por ejemplo, una ictericia neonatal, algo para irlo manejando. Las pruebas de sangre, un niñito, ¿se le hacen pruebas de sangre rutinariamente al momento de nacer? Sí, lo que es grupo sanguíneo y lo que es hemoglobina. Si hay algún factor de riesgo, también se le pide glucosa, ¿no? ¿Hemogramas, por ejemplo? Si tiene riesgo. Si hay un riesgo de infección, se le toma algún examen. Esa es la otra cosa, ¿no? O sea, mamá con infección, desnutrida, anémica, lo más probable es que el niño salga desnutrido, anémico, con bajo peso al nacer, ¿no? De acuerdo. Nosotros utilizamos un término que es factor de riesgo, que es aquella condición materna que puede reflejar en el bebé. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Mamá no controlada. Esa es la principal, ahí queríamos saber, ¿no es cierto? ¿Cuántos controles prenatales se ha hecho? 1. Claro. Ya. Es un factor de riesgo importantísimo, ¿no es cierto? Definitivamente, no controlada, infecciones urinarias, anemia, diabetes, hipertensión arterial, todo lo que se considera un factor que puede repercutir en el bebé. Y según cómo nace el bebé, uno coloca los riesgos, riesgo de distrés respiratorio, riesgo de sepsis o de infección, y de acuerdo a eso le tomamos los exámenes. Obviamente es hospitalizado el paciente, ¿no? Es hospitalizado. Lo primero, el paciente que está en riesgo se hospitaliza. Y ahí es donde tiene que ver esta cuestión que dijimos, ¿no? Bajo peso al nacer, retardo del crecimiento intrauterino, anemia más o menos severa, o bebitos o muy chiquitos o muy grandes, ¿no es cierto? Eso también. El bebito muy grande incluso puede requerir cesárea de urgencia, por ejemplo, también vendría a ser otro riesgo, ¿no? De acuerdo. Lo que nosotros hacemos hincapié es que la mamá tiene que controlarse, tiene que ir a su centro médico para que reciba los controles mínimos 6 con el ginecobstetra, ¿no? Porque todo lo que hagan durante el embarazo se va a reflejar en su bebé. Entonces, lo que hay que evitar es que haya el mínimo factor de riesgo para que el bebé nazca de las mejores condiciones. Cualquier trauma psicológico, caídas, todo eso va a repercutir en el bebé. Y nosotros, como neonatólogos, estamos preparados para sacar adelante esos bebés que lo necesitan. Es impresionante, pero nosotros cada vez que podemos, doctor, hacemos hincapié en que mínimo son entre 6 y 9 controles prenatales, porque esa es la mejor manera de hacer prevención. Y nuestro programa se basa en la prevención. De acuerdo. Una vez que es mejor no enfermarse que enfermarse y después curarse. Entonces, a la larga, está en eso el mensaje que nosotros queremos darle, para que un médico neonatólogo pueda identificar las causas reales de una emergencia. Tiene que haber un control de la mamá y del proceso de embarazo que va desde que se forma el bebito hasta que nace. ¿De acuerdo? Doctor, hay bebitos que pueden, por ejemplo, regresar a una incubadora o que en estos primeros 28 días, que correspondan, que los obligue a rehospitalización e ir a UCI, por ejemplo, por alguna urgencia. Sí, hay bebitos que se hospitalizan, que acuden a la emergencia pediátrica por fiebre, por diarreas, vómitos. Hay enfermedades que no se manifiestan en las primeras 48 horas, sino a posteriori, al tercer, cuarto día, por ejemplo, estenosis de píloro, por ejemplo, cardiopatías que se comienzan a manifestarse a la semana o al quinto día, donde ya el corazón comienza a alterarse, ¿no? Y ahí sí requiere catalogarlo como una condición crítica y hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos. Y todos los bebés van a incubadora. Todos los bebés van a incubadora. Qué maravilla esa maquinita. La verdad, sí, la verdad que sí. Es una maravilla. Y doctor, cirugías de urgencia también se realizan. Sí, en nuestro hospital tenemos cirugía neonatal. Hay onfaloceles, gastrosquisis, anos imperforados, estenosis de esófago. Y doctor, ¿cuáles son los signos de alarma para los señores que nos ven, las señoras que nos ven, de enfermedades cardíacas en un neonato?
En el hospital, y seguramente en todos los hospitales, se hace lo que se llama el tamizaje neonatal cardiológico, en la cual se le mide la saturación, se ve cuánto oxígeno en ambos miembros superiores e inferiores, y si hay una diferencial considerable de saturación, se puede catalogar como, hay que descartar una cardiopatía. ¿No es cierto? Cuando se va de alta, ahí hay que, en el control que se hace por consultorio externo, de seguimiento, ahí se tiene que detectar algún signo de alarma como coloración azulada, suda cuando está lactando, se cansa cuando lacta o cualquier signo que le llame la atención. Doctor, una última, por favor. Partos instrumentalizados, ahí está. Parto difícil, bebé podálico que sale de pie, por ejemplo, o doble circular de cordón, que el bebito nace, pero el cordón estaba acá. Dificultades durante el parto, un parto no normal, un parto complejo, que de repente requiere fórceps o pinzas especiales o cosas así. ¿Son suficientes como para que ese niño quede en observación directa? Bueno, ya no he visto ya que estén usando forceps. Ya no se usa, ¿no? Ya no se usa. Pero va a depender de cómo ha nacido el bebé. Utilizamos nosotros el Apgar. El Apgar. El Apgar. ¿Nos puede contar qué cosa es el Apgar a las personas que están en su casa, doctor? No. El Apgar son 2 numeritos que se pone cuando nace el bebé al minuto y a los 5 minutos. Y tiene 5 parámetros que nosotros valoramos: esfuerzo respiratorio, tono, color, reactividad refleja y frecuencia cardíaca. Entonces valoramos y le damos un puntaje. 7 a más es normal. Si tienes 6 a menos, no es normal. Entonces una depresión llamamos nosotros. Depresión moderada o depresión severa. Esos bebitos de Apgar bajo amerita observación. Observación especial. Uf, emergencias neonatales, amigos, tremendo. Primero porque uno ve a veces la fragilidad, pero también ve la fortaleza de los bebitos chiquititos que nacen con alguna dificultad y que después de un manejo médico, clínico de expertos, salen como si nada hubiera pasado. Y es una gran alegría, doctor. Lo felicito. Muchísimas gracias al doctor César Samamé, médico neonatólogo del Hospital San Bartolomé. La fibra óptica cada vez se hace más pequeñita y puede haber una cámara, señora, que finalmente sea un poquito más gruesa que un cabello. Y por ahí va la ciencia y la tecnología. Si tenemos el camino, que son nuestros vasos sanguíneos, correcto, ¿por qué no podemos llegar con una cámara de televisión exactamente a donde tenemos un problema? Y eso es lo que se hace ahora, claro, guardando las distancias, pero de eso se trata. Y eso es a lo que se refiere la cirugía percutánea. Trabajar endovascularmente, por dentro de los vasos sanguíneos y llegar hasta donde existe una lesión. Queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares todos los días de 2 a 3 de la tarde en nuestro programa. Hoy día estamos entrando a nuestra consulta con el cirujano cardiovascular pediátrico. Nos acompaña el doctor Alfredo Hernández Grau, cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, para hablar acerca de procedimientos intervencionistas percutáneos complejos. ¿Qué es esto?, me dirá usted. Básicamente es cirugía por otra vía, una cirugía llamada endovascular. Son procedimientos que van a través de las arterias. Muchas veces se utilizan las arterias ilíacas en las piernas, alguna vez supongo se hará a través de las arterias subclavias, pero a través de catéteres muy finitos uno puede tener imágenes gracias a los rayos X, al cine angiógrafo, que son aparatos complejos, modernos, donde uno puede ver la parte de adentro de los vasos sanguíneos y la configuración anatómica, no solo del corazón, sino de los vasos y arterias que lo conforman.
Bienvenido, doctor Hernández Grau, muchísimas gracias. Gracias. Doctor, ¿será el momento en que de repente uno viaje a través de la sangre, como esa película que hubo hace muchos, muchos años, El viaje fantástico, donde uno viaje con una nave espacial después de haber sido reducidos a una mínima expresión para pasar por las arterias y llegar hasta el músculo cardíaco? Así es. Eso es lo que parece que es lo que se viene, porque la nanotecnología va por ese camino, definitivamente. Ahora, que vaya un ser humano ahí adentro no creo, pero ahora de repente es Pero mejor las que imágenes vaya son cosas siendo guiado increíbles. por fuera, ¿no? Pero las imágenes son las que tienen el valor, ¿no? Para ayudarnos. En ese camino vamos. En ese camino vamos, y a la larga la fibra óptica cada vez se hace más pequeñita, y puede haber una cámara, señora, que finalmente sea un poquito más gruesa que un cabello. Y por ahí va la ciencia y la tecnología. Si tenemos el camino, que son nuestros vasos sanguíneos, Correcto. ¿por qué no podemos llegar con una cámara de televisión exactamente a donde tenemos un problema? Así es. Y eso es lo que se hace ahora, claro, guardando las distancias, Así es. pero de eso se trata. Y eso es a lo que se refiere la cirugía percutánea. Trabajar endovascularmente, por dentro de los vasos sanguíneos, y llegar hasta donde existe una lesión. Exactamente. En el mundo de las congénitas, eso es lo que San Borja está avanzando cada vez más. Entonces, encontramos no tanto ese viaje, pero sí encontramos anomalías congénitas de tipo estenosis, los cuales la más típica en nuestro mundo es la Estenosis es un coartación. estrechamiento. Una obstrucción, así es. Así es. Una coartación de aorta, un niño que nace con una coartación de aorta. Entonces, en el siglo pasado todo eso iba a cirugía. Ahora, gracias al avance tecnológico, cardiología intervencionista tiene herramientas como los famosos stent. Entonces, en un principio eran rígidos, ahora tienes stent expansibles, de manera que tú puedes introducir un stent de una determinada medida para un determinado paciente de cierta edad, lo amplías, resuelves el problema de la coartación en este caso, el niño va a crecer y puede regresar para que se abra un poco más, y de manera que con un solo dispositivo puedes ir aumentando sus beneficios, ¿no? Porque ya el niño no requiere cirugía, ni parche, ni injerto, ni nada. Simplemente es un catéter que amplía un poco más y un poco más hasta cierto límite. Sobre todo que lo haga compatible con una vida de adulto. Y igualmente, en el caso de los shunts, también es otro camino. Las comunicaciones que hay entre el ductus, que es el más típico, entre la aorta y la pulmonar, con todas las consecuencias que ello trae. Igualmente, en el siglo pasado todo eso era cirugía. Habría que hacer una toracotomía y quirúrgica con dren y todo lo demás, y hacer la cirugía y cerrar el ductus. Hoy, en San Borja, eso se cierra con un dispositivo que pasa a través del ductus, se abre, en buen cristiano. Se abre, cierra un lado, se retira, se abre el otro lado y ya está cerrado, con solamente una punción. Entonces, esos son los avances. Inclusive este lunes se ha hecho la resolución de un ductus y coartación a un niño en el mismo procedimiento con solamente una punción. Entonces el niño ayer ya estaba en su casa. Entonces, esos son los avances que tiene la cardiología intervencionista actualmente en el Instituto de San Borja. Yo felicito, doctor, por estar a la vanguardia de los avances científicos. Gracias a Dios. La ingeniería biomédica también, por Dios, qué maravilla de profesión para aquellos jóvenes que les gusta la tecnología. Dedicarse a esto puede ser un tema del futuro. Por otro lado, doctor, a lo que quería llegar era, me acaba de ir un poquito la idea, pero cada vez el paciente tiene menor estancia hospitalaria, Claro.
¿no? Menos complicaciones intrahospitalarias, mayor reinserción a la vida escolar. Correcto. Y todo esto gracias a los procedimientos mínimamente invasivos que se pueden hacer, cada vez más complejos y cada vez por mucho menores agresiones a la pared torácica, a la pared abdominal. Y esto va a mejorar conforme vaya mejorando la tecnología, de la mano del conocimiento médico y de personal especializado que esté enamorado de su profesión y del avance científico. Así porque es. por ahí parte todo, doctor. Así es una pasión que hay que seguirla, ¿no? El otro tema, ya que lo mencionó, es hay pacientes que se operan y quedan con, digamos, insuficiencia de una válvula. En este caso específico es la pulmonar, en los niños azules que se les ha puesto un parche. Hoy por hoy, antes iban a cirugía cardíaca con extracorpórea para colocarle una válvula en la pulmonar. Hoy, con una punción, uno puede introducir el catéter hasta la vía de salida del ventrículo derecho e implantar una válvula, que es la famosa válvula Melody, que funciona y se retira el catéter y el paciente queda resuelto su problema con solamente una punción. Le evitas el riesgo de una reoperación. Tremendo. Amigos, esto es, de nuevo, cirugía, medicina del futuro, en tiempos presentes, en el hoy. Gracias a Dios ha habido un empuje tremendo en los últimos años para estar a la vanguardia de la tecnología y no quedarnos rezagados a nivel latinoamericano, sino ponernos a nivel mundial en la más alta complejidad de cirugías, gracias al profesionalismo de los médicos que tienen y que están en esta institución. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias por la Soy el oportunidad. doctor Alfredo Hernández Grau, médico cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Un CRUP se puede convertir en otra cosa o se queda en CRUP? Un CRUP puede convertirse en otra cosa porque el germen que lo causa puede causar neumonía Entonces también. puede ser momentáneo, que ingresa por la vía respiratoria, la vía nasal eventualmente, y se queda un buen rato en la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, y por eso es que la tos es así. Exacto, lo que hace es que en cierta forma paraliza las cuerdas vocales, inflama toda la laringe y eso genera que el niño tenga dificultad para afonía, que es la disminución del tono de la voz, y también tenga esa tos muy característica, ¿no? Hola, hola Perú. Muchas gracias, amigos. Este es nuestro consultorio de pediatría. Amigos, tenemos la posibilidad de conversar con un médico pediatra. Hoy día nos acompaña la doctora Pierina Gutiérrez, médico del San Bartolomé, para hablar de algo que se está presentando bastante y se presenta más en esta época. Es una entidad clínica que tuve oportunidad de conocer hace muchos años, porque además es muy característica. Básicamente la puede diagnosticar el mismo vigilante de la clínica cuando escucha cómo tose esta criatura, porque se llama el CRUP, enfermedad de Krupp, y se caracteriza por una tos muy especial, pero una tos que por lo menos a mí me pone muy nervioso. Se trata de esa famosa tos de perrito. No es una tos normal, es una tos diferente. Y esa tos diferente indica indirectamente una inflamación severa de la laringe y la tráquea. Krupp. Bienvenida, doctora Gutiérrez. Muchas gracias por estar acá, Pierina. Muy amable. Gracias, muy buena representación. Más o menos así suena, más o menos así suena. Sí, y ahora que ya empezó el invierno y con ello vienen nuestros amigos influenza, para influenza, empieza la temporada de Krupp, ¿no? Es viral. Es viral. En su mayoría, digamos, un 97% es viral. Muy pocos casos reportados de micoplasma, que es un germen atípico, pero no es la frecuencia, es viral. Es viral.
¿Un croup se puede convertir en otra cosa o se queda en croup? Un croup puede convertirse en otra cosa porque el germen que lo causa puede causar neumonía Entonces también. puede ser momentáneo, que ingresa por la vía respiratoria, la vía nasal eventualmente, y se queda un buen rato en la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, y por eso es que la tos es así. Exacto, lo que hace es que en cierta forma paraliza las cuerdas vocales, inflama toda la laringe y eso genera que el niño tenga dificultad para afonía, que es la disminución del tono de la voz, y también tenga esa tos muy característica, ¿no? Y es muy peligroso si es que llega a ser severo. Eso es lo que yo quería que nos digas, porque en verdad los casos que yo he visto iban acompañados en su mayoría de cianosis. El niñito se cansa más rápido. Exacto, tiene una complicación muy severa porque genera lo que es la obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Entonces sí, el niño puede llegar con cianosis, que es la coloración morada de los labios, a eso se refiere. Entonces es inmediato el manejo. Una vez que llega el paciente con esa tos característica, tenemos que evaluar cómo está respirando. Si de repente tiene dificultad también para inhalar y exhalar y se le marcan las costillas, ya lo catalogamos de diferentes maneras. Si tiene coloración morada, también lo catalogamos, ¿no? Y decimos ya, este paciente es un croup moderado o un croup severo. ¿Qué requiere? Y el manejo inicial es una nebulización con adrenalina, ¿no? O sea, imagínense ustedes, probablemente una de las drogas más potentes que existen en el universo médico vaya a ser la adrenalina, tanto que se manejan a través de 0.003 de dosis, ¿no? Pero el hecho de que ingrese por vía respiratoria lo que produce es una vasoconstricción, Exacto. ¿no es cierto? Y esa vasoconstricción desinflama Exacto. de manera rápida, abriendo la vía respiratoria superior. Porque si esta se cierra, abrirla de nuevo es muy complicado y puede requerir intubación, traqueostomía, etcétera. Y eso a mí me asustaba muchísimo, doctora. Sí. La mayoría de cuadros sí remite con la nebulización de salbutamol. Algunos pueden requerir la repetición de la dosis, ¿no? Pero entender que es el manejo inicial, digamos. El tiempo de acción de la adrenalina no va a ser durante todo un día, solamente dura unos minutos. Y después se tiene que instaurar el tratamiento ideal, que ahí sí son los corticoides, ¿no? Que pueden ser por vía parenteral, Sí, por vía o por endovenosa vía o oral. por vía oral. Sí, si el niño no está vomitando, se prefiere la vía oral, porque también hay que saber que el niño que está irritable genera Se va a más arranchar dificultad la vía, respiratoria. Sí, y también genera mayor dificultad respiratoria cuando llora, cuando grita, y eso empeora, ¿no? Uy, verdad, doctora, tienes toda la razón. ajá. O sea, hacer que un niñito se calme solo con la nebulización es complicado. Sí. Y lo que necesitas, por ejemplo, lo que se necesita en ese caso, señora que nos ve en la casa, es que esté tranquilo, ¿ya? Y tienes a un niñito de 1 año con una mascarita y el sonido, el vapor, el niño se estresa y no para de llorar y se atora y sigue llorando. Uy, a mí me estresa eso terrible, terrible, terrible. Pero ahora mejoran con esto, no hay nada que hacer. Sí, sí mejoran y después obviamente hay que hacer los seguimientos, ¿no? Recordar que esta enfermedad no inicia de manera brusca con una tos. Lo usual es que presente unos 3 días, 4 días de coriza, síntomas respiratorios altos, rinorrea y posteriormente empieza a presentarse esta tos característica, ¿no? Y también presenta fiebres bien altas porque la farifluencia en particular puede generar fiebres de 39, incluso 39,5, y es algo que le llama mucho a la mamá la atención porque piensan de que está complicándose con una neumonía o algo más, y en realidad simplemente puede ser este virus que está causando la sintomatología. Si el niño no quiere comer, que no coma. ¿O sí? Sí, o sea, también por es favor, algo... es algo, el niñito no puede respirar y está embutiéndole la cuchara, ¿no? O sea, Sí. no es tampoco, o sea, hay que tomarlo un poquito más con calma. Sí, en términos generales, yo siempre recomiendo a las mamás, ¿no? Si todas las personas que estamos cuando nos enfermamos, todos, tenemos ganas de estar echados en nuestra cama, no queremos dormir, no queremos hacer otra cosa más que dormir, ¿no? Entonces, hay que entender al niño. O sea, señora, no tenga miedo, pierda cuidado, que probablemente sí baje de peso, 1 kilo, 1,5 kilos, pero a medida que él se vaya recuperando, usted va a introducir los alimentos nuevamente y puede darle, digamos, una porción más para recuperarlo, ya, y hacerle seguimiento, ¿no? Pero no estresarse tampoco con que mi hijo no come. Lo que sí es importante es que Los se mantenga bien líquidos. hidratado. Sí. Mucho. El mejor fluidificante de secreciones que existe en el mundo
son los líquidos que uno toma. Eso también quería preguntar. Jarabitos. Hay el jarabito contra la tos, jarabito expectorante, jarabito que tiene las dos cosas, que es bien ilógico, ¿no? Sí, o sea, yo sí. fluidifico secreciones para que la persona tosa, no para que no tosa, ¿no es cierto? O sea, es una venta de farmacia, vamos a decir. Sí, y en ese tema es muy importante explicar a los papás, por favor, no a la automedicación, porque los niños pequeños pueden complicarse solamente por tomar ese jarabe, pueden llegar muy complicados. Entonces, lo ideal es que no. Aparte que tienen efectos adversos como la somnolencia y eso dificulta el manejo del niño también, ¿no? Uy, es correcto. Yo me acuerdo que existían jarabes con codeína y que se daban libremente en niños de 1 año y medio, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque quitan la tos. La tos es un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa está ahí por algo. Si bloqueamos el efecto de la tos, al final lo que vamos a hacer es que el niño no pueda expectorar. La idea es que expectore. Exacto. ¿Cierto? Hay que dejar que pase el proceso nada más y siempre, obviamente, haciéndole seguimiento por consultorio para ver cómo va yendo su enfermedad, ¿no? ¿El CRUP es una emergencia? Sí, es una emergencia. Puede llegar a ser una emergencia cuando es de moderado a severo. Pero hay y que ir, ¿no es cierto? Hay que ir a un centro Hay que ir. asistencial ante esa presencia de la tos rara. Yo no lo voy a hacer de nuevo porque estoy medio todavía ya, pero esa tos que no es normal, señora, ya es motivo para ir a una emergencia. Exacto. Sí, ese tipo de tos en particular, sí. O sea, vayan a la emergencia y lo examinaremos y nosotros determinaremos cuál va a ser el manejo, pero sí, lo ideal es que se hagan ver oportunamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pirina, ¿algo más que agregar acerca del CRUP y estos procesos respiratorios que son más altos de lo normal? Porque no todo el mundo hace CRUP, ¿no es cierto? O sea, es un grupo pequeño de personas que hace la laringotraqueitis, ¿no? O sea, que gente, y además, ¿puede dejar secuelas en las vías en las cuerdas vocales? No, usualmente en el caso de los niños eso remite de manera, con el pasar del tiempo se cura y no genera ninguna secuela, ¿no? Pero lo que sí es importante recalcar es no la automedicación y siempre vigilar los signos de alarma en los niños, que no tengan dificultad para respirar, tos, porque tal como mencionamos inicialmente, puede este virus causar neumonía y eso sí es peligroso para posteriormente el manejo del niño es muy complicado, ¿no? De acuerdo. Amigos, hemos visto esta entidad clínica llamada laringotraqueitis, o también conocido como mal de Krupp, en nuestro consultorio de pediatría. Nos acompañó la doctora Pierina Gutiérrez de nuestros amigos del Hospital San Bartolomé, a quien les mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.